Buenas tardes. Mis primeras palabras no pueden ser sino palabras de enorme satisfacción y agradecimiento por la generosa invitación del Instituto de Direito Administrativo y la Procuraduría del Estado de Río de Janeiro para tratar de dar, en el marco de este congreso, una visión global y de conjunto de la obra y pensamiento de uno de los juristas que han quedado ya inscritos con letras mayúsculas en la historiografía del derecho administrativo y público del siglo XX, no solo en España, sino en Europa y en todo Iberoamérica. Un agradecimiento, en todo caso, que he de personalizar. He de personalizar en el maestro Diogo de Figueiredo Moreira Neto, verdadero nexo de unión de nuestras respectivas culturas jurídicas. También el doctor Fabio Medina Osorio, doctor por la Universidad Complutense de Madrid, amigo generoso y entrañable. Y en fin, en el propio director del Centro de Estudios Jurídicos, el profesor Leonardo Matieto, y en el coordinador de este congreso, José Carlos Vasconcelos, por todas sus atenciones, verdaderamente presididas siempre por la cortesía y la extremada finura que le caracteriza. De manera que muchas gracias a todos ustedes por este honor que se me hace. Pero la satisfacción que siento por encontrarme hoy con todos ustedes aquí tiene también como contrapartida el asumir una importante responsabilidad ante todos ustedes, pero también ante mis propios colegas y administrativistas españoles, la mayoría de ellos, por cierto, discípulos del profesor García de Enterría en diversos estadios generacionales. El grueso de los discípulos, como él solía decir, llegó a tener hasta bisnietos académicos. Y digo compromiso porque el honor que se me hace dándome la palabra para recordar y reflexionar sobre la trascendental obra de quien, entre otros calificativos, ha sido ya caracterizado como un gigante del derecho, obliga a mucho, y en verdad enfrenta al riesgo cierto de no acertar a transmitir el significado y valor, también el pulso y la energía de la obra de una magna personalidad que empeñó toda su enorme inteligencia y sabiduría en el estudio y perfeccionamiento del derecho público, siempre concebido y entendido como instrumento y medio necesario, como medio también imprescindible para edificar el Estado democrático de derecho y con ello para hacer reales y efectivas la dignidad y la libertad de todos. El simple relato de la trayectoria académica, intelectual y profesional del profesor García de Enterría no puede dejar de impresionar profundamente, incluso a aquellos espíritus más insensibles o más críticos al reconocimiento de los valores y méritos ajenos. No puedo ahora entretenerme en el relato de esa trayectoria, que agotaría sin más el tiempo del que disponemos. Creo que bastará decir que el profesor García de Enterría alcanzó ya en vida no solo un reconocimiento sin parangón entre los publicistas españoles, europeos y americanos, sino también el respeto y la consideración de las más diversas instituciones políticas y sociales de todo tipo, lo que se tradujo en que le fueran otorgados numerosos homenajes, premios y distinciones. Hoy estamos también contribuyendo
a ese reconocimiento que afortunadamente tuvo en vida, pero que la misma sigue mereciendo. Pues bien, fácilmente se comprende que con citar tan numerosos y diversos reconocimientos y galardones, con unanimidad tan sorprendente, solo es posible si al talento de quien lo recibe le acompañan otras cualidades personales verdaderamente singulares y poco comunes. Firmeza de convicciones y por tanto fe en lo que se hace, laboriosidad sin par, generosidad intelectual y humana, sencillez y cercanía y otras muchas más. Lo diré de forma resumida. Me parece que solo es posible alcanzarlos cuando concurre la autoritas, es decir, lo que constituye ese plus de superioridad moral por causa de lo razonable de los actos propios. Y utilizo ahora, acabo de utilizar, las propias palabras del profesor García de Enterría. Una autoritas que es precisamente lo que le ha distinguido, dándole esa condición indiscutible de maestro por todos reconocida. Esta cualidad, al alcance de tan pocos, y que, como acabo de decir, no puede ser sino el resultado de la confluencia de un amplio conjunto de virtudes, luce de manera clara e inequívoca en toda su obra y personalidad. Y voy a tratar seguidamente de acreditarlo de la manera que me parece más objetiva posible, es decir, al hilo de repasar distintos pasajes y episodios de su obra escrita, si bien no puede pasar de ser ahora, en este momento, inevitablemente, un repaso muy fragmentario e incompleto, dada la extraordinaria extensión y envergadura de una obra cuya revisión completa y detallada va a requerir no poco tiempo y esfuerzo colectivo. Como punto de partida, bien puede afirmarse que el profesor García de Enterría atesoró una formación jurídica integral, con un amplio conocimiento y fundamento en el derecho privado, tanto en el civil como en el mercantil, vocación esta inicial que, como él mismo recordaba con frecuencia, surgió ya en los estudios de la licenciatura en Derecho por la influencia de dos grandes juristas de España, el civilista don Federico de Castro y el mercantilista don Joaquín Garrigues, dos maestros que, según proclamó Enterría sin reserva alguna, siempre le fascinaron. Y quizá por eso mismo no fuera casual que algunos de los primeros trabajos los publicara en el Anuario de Derecho Civil y también en los libros que en homenaje a don Federico y don Joaquín le fueran dedicados por sus amigos, colegas y discípulos. El propio García de Enterría, en un discurso del día 26 de septiembre de 2007 y que está publicado en la Revista de Administración Pública, con ocasión del acto organizado por la Facultad de Derecho de la Complutense de Madrid en conmemoración de los 50 años de su cátedra de Derecho Administrativo, y en el que asimismo se acordó que en adelante el Salón de Grados de la Facultad llevase su nombre, en ese discurso relata los orígenes mismos de su propia carrera académica, y a ese relato remito ahora, que es de enorme interés, publicado en la Revista de Administración Pública y de fácil localización. Esta formación justprivatista está presente y se refleja en toda su obra, pero de manera especial en los trabajos iniciales. Su primer trabajo lo publica en 1948, Enterría nació en 1923. Lo publica en 1948, titulado La legalidad sobre grandezas y títulos nobiliarios. Y ese trabajo lo publica
en el Anuario de Derecho Civil al que acabo de referirme. Y a ese inicial trabajo le seguirían Riesgo y ventura y fuerza mayor en los contratos administrativos, y poco después el dogma de la reversión de las concesiones administrativas, que por cierto fue su tesis doctoral leída en abril de 1952 en la Universidad Central de Madrid. De manera que por sus propios contenidos, sin un amplio conocimiento del derecho civil y del derecho histórico, esos trabajos iniciales nunca habrían podido salir adelante ni prosperar. Al igual que otros posteriores, referidos también a instituciones y regulaciones en las que resulta imprescindible poseer, atesorar, conocer en profundidad la dimensión y perspectiva civilista que en las mismas confluye. Me estoy refiriendo a cuestiones como la expropiación forzosa, a cuestiones como el régimen jurídico del suelo y el urbanismo, o al estudio de la propiedad forestal, o en general de los bienes públicos. Incluso cuando años más tarde publica un artículo, un estudio decisivo, titulado La Constitución como norma jurídica, también lo hará en el Anuario de Derecho Civil. Tal vez con el propósito de facilitar en el ámbito jus privatista la divulgación del significado y valor de la norma constitucional como norma jurídica directamente aplicable y plenamente vinculante para cualesquiera jueces, tribunales, cualesquiera operadores jurídicos. Una explicación esta que se alzó frente a la tradicional concepción del carácter meramente programático de la Constitución, sin efectividad alguna, sin mediar la intervención del legislador, y que estaba muy asentada, muy consolidada en España en aquellos años, más y tras el periodo de larga vigencia de las leyes fundamentales del franquismo, por tanto, tras ese largo periodo de vigencia de no existencia de una constitución en nuestro país. Esta concepción estaba, como digo, muy asentada en los tribunales y en especial en la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, y frente a la misma Benterría reaccionó con una gran eficacia, colaborando decisivamente a que la propia jurisprudencia constitucional impusiera de manera definitiva la corrección de ese entendimiento tan equivocado. Pero junto a la formación jus privatista que he querido resaltar de manera especial, en esa condición de jurista integral, y lo es, como dijera el profesor Sebastián Martín Retortillo, quien comprende todos los aspectos o todas las partes de la cosa de que trata, también contribuyó decisivamente, poco después de concluir su licenciatura en Derecho, la preparación de las oposiciones al prestigioso cuerpo de letrados del Consejo de Estado y su integración en el mismo, lo que logró pues, muy tempranamente, apenas cumplidos los 24 años, y ello le llevó directamente al derecho público y en particular al derecho administrativo. De este modo, esa inicial predisposición hacia el derecho privado dio paso a su definitiva entrega al estudio del derecho administrativo, tras conocer sobre todo las obras de Maurice Horiou y de Santi Romano, de los que llegaría a afirmar literalmente quizás sean las mentes más lúcidas, más originales, más admirables entre todas las que en todas las épocas se han dedicado al derecho administrativo y al derecho constitucional, por cierto.
Pero aún debe añadirse que a esa estricta formación jurídica plena, como acabamos de ver, también sumó un notable conocimiento del pensamiento y de la historia de las ideas políticas, fruto de una inclinación natural que él mismo proclamaría sin reservas. Su propio testimonio resulta una vez más elocuente. En el prólogo a la segunda edición, en 1981, de su libro Revolución Francesa y Administración Contemporánea, lo expresa con claridad. Cito literalmente: mucho tiempo he estado tentado por los estudios de historia de las ideas en cuanto se expresan en la historia institucional, lo que los alemanes llaman la Dogmengeschichte o historia de los dogmas jurídicos. Tengo esa ocupación, continúa Entarría diciendo, tengo esa ocupación por uno de los placeres intelectuales más refinados y gratificantes, pero es un hecho que al final mi especialización de jurista positivo y no de historiador del derecho ha concluido por desplazar aquella inclinación. Quedan de ella algunos trabajos modestos, como estos que reúne este libro, ordenados alrededor de la Revolución Francesa. Se comprenderá, concluye, que me sea grato retornar a ellos y añorar un trabajo intelectual que dejé interrumpido, pero con el que me siento espiritualmente identificado. Se explica de este modo que esa condición de jurista positivo que él mismo se atribuye quedara matizada desde el primer momento por una concepción del derecho que trasciende por completo del mero positivismo. Una concepción que de manera tasativa expresó tempranamente y que nunca abandonaría. Así, en el prólogo a la primera edición de un libro magnífico, Dos estudios sobre la usucapión en el derecho administrativo, 1955, lo advierte en estos términos: situar la dogmática al servicio de la eficacia del derecho es acaso la idea central que preside toda la concepción de estos trabajos. El autor, añade, no siente las instituciones jurídicas como especies lógicas o logicizables, sino precisamente como arbitrios políticos y por ende construidos, eventuales, artificiosos, con los que una comunidad atiende sus singulares exigencias de justicia. Y a partir de estas premisas se explica con facilidad que la historia y el método histórico haya ocupado en la obra jurídica del profesor Entarría una posición central. La historia adquiere en sus estudios, en sus trabajos, una extraordinaria importancia, absolutamente definitiva para su caracterización y significado. Por referir ahora un ejemplo entre otros muchos que podrían traerse a colación, esa continua atención a la historia como elemento imprescindible para abordar el estudio de las instituciones jurídicas y para dar respuestas y aportar soluciones a los problemas del momento, le llevaría tempranamente a rescatar para el conocimiento de la doctrina española una obra pionera de principios del siglo XIX que había caído en el olvido, verdaderamente trascendental. Me refiero a la reedición que pondría en marcha en 1954 del viejo libro de don Alejandro Oliván de la Administración Pública con relación a España, de 1843, libro al que pone Entarría un prólogo en el que con una prosa verdaderamente deslumbrante lucen ya con claridad muchas de las ideas cardinales que marcarían de por siempre su pensamiento y actitud ante el derecho. En definitiva, la historia le permite desvelar las claves
de las instituciones y apreciar su trascendencia y eficacia en cada momento, siempre con un afinado sentido del contexto político y social en el que operan. Y eso mismo le permitirá tender puentes entre el pasado y el presente, siempre en una permanente línea evolutiva, explotando al máximo, como de inmediato habrá de verse, las posibilidades que brinda el derecho y la técnica jurídica para hacer reales y efectivos los valores de la libertad y la igualdad. Sobre estos sólidos presupuestos, García de Enterría abriría caminos, líneas de estudio e investigación que han perdurado. Será el gran impulsor de la reelaboración y asentamiento del actual derecho administrativo que ha llegado hasta hoy mismo. Y lo hará fundamentalmente desde las páginas de una revista capital para la doctrina española, para el derecho administrativo español, desde las páginas de la revista de Administración Pública, que comenzó su andadura ya en el lejano 1950. Desde esas revistas y con los trabajos decisivos del profesor Enterría se va conformando un derecho administrativo en pleno franquismo. De tal manera que ese derecho administrativo llegaría a encontrarse prácticamente listo en sus elementos estructurales básicos en el momento mismo de la transición a la democracia. No estuvo solo en esa formidable tarea el profesor Enterría. Una extraordinaria generación de juristas de enorme inteligencia, preparación y sobre todo fe en el derecho le acompañaron en ese trabajo, pero sin duda alguna Enterría fue el gran catalizador. Se ha dicho con razón que la ciencia del derecho administrativo en sentido estricto nace y se desarrolla vigorosamente en España a partir de 1950, fecha en la que se inició un profundo movimiento renovador de la ciencia del derecho público. La afirmación no es ni exagerada ni discutible, como no lo es tampoco que ese movimiento renovador, como hace un momento acabo de decir, estuvo estrechamente vinculado a la revista de Administración Pública, impulsada, creada prácticamente por iniciativa del profesor Enterría. La RAP ha sido y es la publicación periódica más decisiva e influyente en el proceso de construcción del moderno derecho administrativo español, aunque a partir de 1972, y debo recordarlo, de nuevo por iniciativa e impulso del maestro, vería la luz la otra gran revista de Derecho Administrativo española, la Revista Española de Derecho Administrativo, en acrónimo La REDA. Por lo demás, he de añadir que esa iniciativa y liderazgo, una vez incorporado a la cátedra, su primera cátedra de Derecho Administrativo en la Universidad de Valladolid, en 1957, le llevaría a rodearse de un escogido grupo de discípulos que con el tiempo daría lugar a lo que se conoce como la Escuela de García de Enterría. En ese discurso al que hace un momento me refería, dedica unas palabras muy emotivas de profunda satisfacción y agradecimiento a su escuela, una escuela que ha desbordado, por cierto, las fronteras nacionales. Y aquí hay unos magníficos representantes que acreditan lo que acabo de afirmar. A la preparación y liderazgo de García de Enterría se unirá otra importante cualidad. Estamos en presencia de un jurista que siempre busca dar respuestas
y soluciones, que trasciende de la mera patología. Una patología en la que nunca se recrea. Detecta y conoce las disfunciones y los problemas, pero no le basta con quedarse en la denuncia. Siempre trata de superarlos, en una labor verdaderamente constructiva, siempre desde la firme creencia en el derecho como instrumento imprescindible para alcanzar el sometimiento del poder, es decir, para sujetar el gobierno de los hombres a la ley y al derecho, y con ello a la libertad y a la justicia. Es en suma el arquetipo del jurista constructor, del jurista cuya obra entera se inspira en la inquebrantable fe en la grande y aunque oscura historia del continuo sometimiento, o de la búsqueda del continuo sometimiento del poder al derecho. Un sometimiento que desde el primer momento le llevaría a centrar su atención en el papel que ha de cumplir la ley y los jueces como garantía real y efectiva de la libertad personal. En esa atención al gran tema de su vida, el imperio de la ley y el control de los gobernantes, pueden delimitarse cronológicamente dos etapas sin perjuicio de que una y otra guarden una sustancial continuidad. En una primera etapa que comienza a finales de los años 50 del siglo pasado y se alarga hasta la Constitución Española de 1978, su obra tiene un objetivo central, sencillamente la lucha contra las inmunidades del poder y la arbitrariedad de los poderes públicos. Sus trabajos se dirigen directamente a sentar las bases que permitan el pleno sometimiento de estos a la ley y al derecho, para lo cual el Poder Judicial está llamado a asumir una responsabilidad decisiva. Y sus libros y artículos lo atestiguan claramente. En 1962 y 1963 publica respectivamente La lucha contra las inmunidades del poder en el derecho administrativo y Reflexiones sobre la ley y los principios generales del derecho en el derecho administrativo. Más tarde, su discurso de ingreso en la Academia de Jurisprudencia en 1970, titulado Legislación delegada y control judicial, y desde luego los numerosísimos artículos y comentarios que durante esos años publica fundamentalmente en la revista de Administración Pública. Incluso su famosa concepción subjetiva o estatutaria del derecho administrativo respondió al mismo objetivo, al intento de sujetar, de someter al poder público por completo a los cauces del derecho. Me atreveré a decir que todas las construcciones de Enterría destilan sin mengua alguna de rigor, todo lo contrario, un fuerte pragmatismo. Nada especulativo se encontrará en las mismas. No se olvide que todas esas construcciones se alumbran entre nosotros en pleno franquismo, en plena dictadura, y ello le obliga a apurar al máximo las escasas posibilidades que brindaba el régimen para avanzar en ese camino de garantía de los derechos y el control del poder. Pero, con gran habilidad, con no menos tenacidad, logrará que sus tesis se vayan imponiendo, primero en la academia, luego en los tribunales, incluso que lleguen a tener plasmación legal. Y siempre lo hará con un sentido de la modernidad que resulta verdaderamente sorprendente, dadas las fechas en que esas tesis se alumbran. La famosa, hoy día en parte cuestionada, pero toda la teorización, toda la construcción
del sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de la Administración tiene un anclaje legal en un precepto de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 que se introduce justamente por impulso e iniciativa del profesor García de Tarría, colocando desde aquel momento al ordenamiento jurídico español en el ordenamiento más evolucionado en ese elemento que, junto con la jurisdicción contenciosa administrativa, constituye la clave de bóveda del derecho administrativo, tal como señalará en su momento el gran Oriu: la responsabilidad patrimonial, el control jurisdiccional de la misma. Su lucha por erradicar la inmunidad del poder administrativo es constante y continua en esos años. Y a pesar de que la aprobación de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de 1956 supuso un extraordinario avance, un extraordinario progreso, y él siempre lo reconoció, tras dicha ley aún quedaron en pie algunos reductos importantes inmunes al control judicial, frente a los cuales insistente será la actuación de Tarría hasta su definitiva superación. Esta cuestión central en su obra, la lucha contra las inmunidades del poder, seguirá ocupándole a lo largo del tiempo, también tras la Constitución de 1978, prácticamente hasta el final. Nuevos estudios a la luz de los postulados constitucionales irán sucediéndose sobre la justicia administrativa, sobre las medidas cautelares, sobre la democracia, jueces y control de la administración, hasta concluir, cerrando así un largo ciclo, el de toda una vida consagrada a hacer realidad la plena garantía judicial de los derechos de los ciudadanos, con sus dos últimos libros: Las transformaciones de la justicia administrativa, de excepción singular a la plenitud jurisdiccional, lo titularía Un cambio de paradigma, y Democracia, Ley e Inmunidades del Poder. Ese libro que acabo de citar, Las transformaciones de la justicia administrativa, traducido al italiano, pero también al portugués, precisamente por nuestro colega Fabio Medina Osorio, y con una magnífica presentación del profesor Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Ese libro, digo, es en gran medida el final, o si se quiere, el punto de llegada o la meta alcanzada de una larga y perseverante carrera de más de 50 años, de toda una vida por ver hecha realidad, como en el propio subtítulo del libro indica, la plenitud del orden jurisdiccional contencioso administrativo. Es, en suma, el colofón a todos sus numerosos trabajos sobre la justicia administrativa, en el que, con no poca satisfacción, proclamará el cambio de paradigma. Su análisis, el análisis que figura en ese librito, constituye una soberbia síntesis del complejo y costoso proceso histórico que, a partir de los postulados revolucionarios de finales del siglo XVIII, en toda la Europa continental, ha desembocado en la materialización de una jurisdicción al servicio de poner a la ley por encima del hombre, por utilizar ahora la fórmula, clásica fórmula rusoniana. Y refleja, ello refleja una legítima satisfacción contenida y hasta disimulada en algunos pasajes del libro, pero de todo punto lógica, al considerar que, al menos en su configuración y diseño, se han hecho realidad los ingentes esfuerzos realizados durante tantos años. En esa fase preconstitucional verá también la luz el curso del derecho administrativo, obra monumental, escrita en colaboración con uno de sus discípulos más aventajados, el profesor Tomás Ramón Fernández Rodríguez. Solo se puede explicar desde todos esos trabajos previos plasmados en
libros y artículos que elabora Enterría y bajo su impulso otros profesores durante los años 50 y 60. Muchas cuestiones y aspectos habría lugar ahora a resaltar de esta obra capital, que por lo demás es plenamente actual y sigue puesta al día. Pero me parece que lo verdaderamente singular del curso de Derecho Administrativo es que ya en su primera edición, y el tomo primero aparecerá en 1974 y el tomo segundo en 1977, por las fechas, para que se ubique bien en este auditorio, antes de la Constitución Española, en ese curso se viene a dar cuenta de un derecho administrativo que, aun careciendo de verdaderos presupuestos constitucionales, tanto en sus instituciones, en sus técnicas, en sus conceptos centrales, también en su significación y finalidad última, se nos presenta ya como un derecho administrativo en todo equiparable al que podía lucir en aquellas mismas fechas en los manuales más pulidos, más relevantes, tanto franceses como italianos como alemanes. Emerge así, por sorprendente que pueda parecer, un derecho administrativo de bases liberales en el seno de un Estado confesadamente autoritario. Y de este modo, tras la Constitución de 1978, en las sucesivas ediciones y hasta hoy mismo, el curso se ha mantenido íntegro en su estructura misma y en su contenido básico, más allá de las necesarias, claro, actualizaciones y desarrollos acordes al nuevo marco normativo. En definitiva, aunque el derecho administrativo que se expone en las primeras ediciones del curso no puede decirse, por utilizar una expresión que ayer se refería en esta misma sala, no puede decirse que sea un derecho constitucional concretizado, por utilizar, como digo, esa expresión que ha hecho fortuna, ya que en España, en el momento en que aparece el curso, ese derecho, esas bases constitucionales no existen. Sin embargo, Enterría, con la colaboración de Tomás Ramón, Fernández, Rodríguez, logra construir un derecho materialmente homologable a cualquier otro que contase con esas bases constitucionales. Y ello lo hace con una habilidad extraordinaria, aprovechando los resquicios mínimos que el ordenamiento jurídico franquista permitía, incluso elaborándolo como si existiese ya una constitución a la espera de que ésta llegase y partiendo de la premisa de que podía servir también de impulso para que ese hecho se materializase. De tal manera que cuando la Constitución llegó, en la misma pudo integrarse sin especial esfuerzo, con bastante facilidad, ese derecho administrativo previo que en su concepción y estructura fundamental ya estaba diseñado, listo y preparado. En la segunda fase, o etapa, a partir de 1978, la obra de Enterría contribuirá decisivamente al fortalecimiento de la democracia desde el derecho, entregándose de lleno a la puesta en pie del nuevo modelo institucional que alumbró la Constitución. El punto de mira de Enterría se expande ahora, se abre a nuevos campos en los que se vuelca siempre con esa actitud constructiva. Estudia y desentraña el significado y valor del nuevo texto constitucional, explica y da cuerpo y coherencia al muy ambiguo diseño territorial u organización territorial establecida por la Constitución, afronta la problemática poco después de la integración comunitaria, de la integración de España en la Unión Europea, y aporta respuestas y soluciones siempre desde ese pragmatismo al que hace un momento
me refería. Y todo ello sin perder nunca de vista la gran cuestión, la permanente cuestión presente en toda su obra de cómo perfeccionar y consolidar los mecanismos al servicio del control de los gobernantes y con ello garantizar plenamente los derechos de los ciudadanos. Dos libros verdaderamente capitales verán la luz en esta etapa postconstitucional. De su libro, La Constitución como norma jurídica y el Tribunal Constitucional, se ha dicho con razón que cierra un periodo y abre otro en la historia jurídica de España y que es el gozne entre dos etapas del derecho político español. Del segundo libro, del que quiero dar noticia, La lengua de los derechos, se ha dicho que es posiblemente, con razón, el libro donde mejor y más claramente se desvela su pensamiento, o incluso que es probablemente la mejor monografía de su amplia y fecunda obra. No puedo aquí entretenerme y veo con pánico que llevo ya casi 60 minutos y no quiero por nada del mundo aburrirles ni abusar de su paciencia, de manera que voy a abreviar drásticamente. Entre otras cosas, he escrito el texto, que me parece que es lo que resulta obligado en circunstancias como esta, con unas amplias anotaciones que pondré a disposición de la Procuraduría, que hagan el uso que estimen pertinente. Pero en todo caso, sí que quiero decir que en estas obras, en estos dos libros, cuyo comentario no puedo entretenerme, son dos obras que no han perdido valor, que no han perdido actualidad, que no son trabajos para la historia, que son obras que yo me permitiría afirmar deben estar en la biblioteca, grande o pequeña, pero por pequeña que sea, deben estar en la biblioteca de todo jurista y de todo juristpublicista, pero incluso de todo jurista. Son obras llamadas a permanecer vigentes y ninguna duda tengo que por mucho tiempo habrán de seguir siendo referente ineludible en los estudios y análisis de derecho público. La racionalización de la estructura del Estado ocupó al profesor Enterría mucho tiempo, muchas horas de estudio y supuso su aportación, en fin, una ayuda inestimable a poder diseñar, a poder perfilar técnicamente una muy ambigua regulación constitucional. Se volcó en esta cuestión, él mismo lo explica. Su interés surgió desde el primer momento, sabedor de la trascendencia para el futuro del país, y ello le llevaría a desplegar un enorme esfuerzo por dar, como digo, sentido a esa muy deficiente regulación constitucional, tratando, y cito literalmente palabras suyas, de conducir la pasión autonomista del momento inicial hacia su racionalización resuelta y prestarla más sólidos apoyos que los puramente críticos y viscerales. Relevante, en fin, sería su dedicación y empeño, otra de sus pasiones, al estudio del derecho de la Unión Europea y a los problemas que genera la interrelación de ordenamientos jurídicos supranacional con el nacional. También el estudio, y no solo el estudio, sino la participación activa en la construcción misma de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del que formaría parte, por cierto, como primer juez español entre 1978 y 1986. En fin, numerosas comisiones y comités de expertos de los Estados miembros de la Unión Europea participó en los años siguientes, coadyuvando
decisivamente a la conformación misma, no ya del derecho nacional, sino del propio derecho de la Unión Europea. Bien, llegados a este punto, creo que queda por destacar un rasgo más, no pretendo hacer otra cosa, pero en fin, quiero darle cierto énfasis, destacar un rasgo más verdaderamente distintivo de la personalidad de García del Perria. Creo que es un rasgo que se muestra de manera clara y rotunda en toda su obra. Y es que estamos ante el arquetipo del jurista pertinaz y combativo, del jurista que no se rinde, del jurista que defiende con ahínco sus tesis y que no se contenta con formularlas, sino que en todo momento persigue que se hagan realidad. En sus escritos y en sus actuaciones se presenta como un jurista firme, potente, que nunca rehúye el debate y que se faja, buscando convencer siempre desde su propia convicción personal y la consistencia de su razonamiento, y siempre con un sentido práctico y posibilista. Esta característica es muy acusada en toda su obra y por lo demás refleja su propia condición de abogado, una condición para él absolutamente inescindible en la concepción misma de la plenitud del jurista, como proclamaría sin reservas. Se ha dicho de Perria que sus estudios son estudios combativos, siempre en primera línea, que incitan a la reflexión y a la polémica de temas diversos. Y simultáneamente también se ha advertido, con razón, que nunca impuso nada a nadie, ni en el terreno doctrinal, ni en el político, ni en el personal, estando siempre presidida su generosidad por la tolerancia. Y así es, desde luego. Pero creo que debe añadirse que la no imposición doctrinal no significa que en Perria rehúse confrontar sus tesis con cualesquiera otras discrepantes, justamente para desde la seguridad y la fortaleza de sus razonamientos y el firme convencimiento de los valores que defiende, con un ardor y una constancia poco comunes, tratar de confirmarlas y ratificarlas. Por tanto, es correcto decir, no buscó imponer, pero no buscó imponer sino desde la razón, pues nunca renunció a convencer, o incluso, si ustedes lo quieren, a vencer. A vencer en el contraste, en la confrontación de las razones y argumentos en derecho. Y este es un rasgo de su personalidad manifiesto, y creo que podría acreditarlo y demostrarlo, pero no lo voy a poder hacer porque si no nos darían aquí las 7 de la tarde, y es una imprudencia por mi parte semejante, sería una osadía. En fin, en el texto escrito ustedes, si tienen acceso al mismo, podrán, creo, pues en fin, ir viendo toda una serie de relatos, de episodios en los que se ve a ese jurista combativo, a ese jurista que no rehúye la polémica en momento alguno y que trata, en definitiva, de reafirmar sus argumentos. Sin duda alguna, simplemente por dar esa pincelada, sin duda alguna, la polémica que se reflejará en las sucesivas ediciones de su libro Democracia y Control Judicial es verdaderamente apasionante. Se abrió en su momento, entre nosotros, en la doctrina administrativista española, un importantísimo debate sobre el alcance del control mismo de los gobernantes, de la discrecionalidad administrativa en concreto. Y a principios de los años 90 se puso en circulación una tesis patrocinada por algunos, incluso discípulos de su propia escuela, manteniendo la tesis de que la legitimación democrática de la administración y del gobierno debería llevar a establecer algunos límites
a la plenitud del control jurisdiccional de sus actuaciones. La reacción de Echeverría fue contundente. Es apasionante leer esa polémica, que se va reflejando en las sucesivas ediciones y da contestación a unos y a otros en unos términos que demuestran su verdadera fe, su ardor en el derecho. El debate concluiría con la cuarta edición de ese libro, en 1998, ampliada con un prólogo y aún una réplica, añade, en la que concluye: no alcanzo a comprender, permítaseme decirlo llanamente, una opinión contraria, tan sostenida, tan enfáticamente proclamada. Se está refiriendo a los contradictores. Quizá ello explique que en toda la nueva construcción constitucional que se propugna se eche de menos la referencia o la simple alusión a un concepto clave que no es precisamente cualquier cosa y sobre el que está construido todo el sistema de Estado del derecho occidental y, por supuesto, nuestra Constitución, el concepto de libertad individual. Bien, entretenido sería ahora aquí recordar la polémica y la reacción que tendrá frente a un eximio constitucionalista español, el profesor Francisco Rubio Llorente, a propósito justamente de otro principio al que ayer se hacía también alusión, el principio de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Frente a una crítica, en fin, de cierta entidad, formulada por Rubio Llorente a la constitucionalización misma de ese principio de la interdicción de la arbitrariedad, Echeverría responderá en un artículo publicado en la revista de Administración Pública con una intensidad y una consistencia que resulta verdaderamente apasionante y un modelo de ese jurista combativo y que tiene una gran fe en lo que mantiene. Arbitrario es lo contrario de razonable y jurídicamente lo opuesto polarmente a la justicia, dirá, y se congratulará de la constitucionalización de ese principio frente a las dudas que había suscitado Rubio acerca de la pertinencia o de la propia razón misma de ser de esa constitucionalización. Debo concluir. Esta condición de polemista implacable y también temible, permito afirmarlo, dado el poderío de sus argumentos, le llevaría, en fin, a emprender verdaderas cruzadas, aunque no siempre llegó a tener éxito, porque en la mayoría de los casos sí. Es el caso, por ejemplo, de su cruzada contra la jurisprudencia contencioso-administrativa, que considera muy pacata, muy poco audaz en la utilización de sus poderes efectivos para hacer de la justicia administrativa una justicia cautelar, sin la cual estimará que no puede llegarse a ser plena y efectiva, o reaccionará contra la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que vino a dar carta de naturaleza a la, y que se ha asentado, por cierto, a la responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Por cierto, uno de los trabajos centrales en toda esa temática, tuvo ocasión de exponerlo justamente aquí en Río de Janeiro, en un congreso organizado en su homenaje, hace ya años. O en fin, cuando le toca la jurisprudencia constitucional, pues arremeterá contra la jurisprudencia constitucional. La jurisprudencia constitucional, que en una interpretación polémica de la cláusula del artículo 149.3 de nuestra Constitución, ha venido a limitar la regla de la supletoriedad del derecho estatal frente al derecho autonómico, le llevará a decir, y cito literalmente para dar idea de lo que estoy señalando: el principio de que toda interpretación jurídica que conduzca al absurdo debe ser proscrita es también regla aplicable, y quizá de manera especialmente enérgica,
por la singular relevancia del orden político general, al derecho constitucional. Con todos los respetos, apostilla, entendemos que esta vez, y se refiere a un par de sentencias del Tribunal Constitucional, con todos los respetos, entendemos que esta vez el Tribunal Constitucional, al que se deben capitales aportaciones para el perfeccionamiento de nuestro derecho, se ha olvidado de pauta interpretativa tan elemental. Es de esperar que rectifique pronto. Aquí, por cierto, no tuvo tanta suerte porque el Tribunal Constitucional aún no ha rectificado esa jurisprudencia. ¿Esto quiere decir que Enterría no rectifica? No. Cuando Enterría, desde la razón, desde la confrontación de argumentos y razones jurídicas, queda convencido de la superioridad del argumento opuesto, Enterría es un jurista que no duda en rectificar y que además, lo que por cierto no suele ser tan frecuente, al menos entre los juristas españoles, además lo advierta expresamente. Podría aquí poner ejemplos de diversas cuestiones en las que esa rectificación se produce. Citaré solamente el título de uno de sus trabajos últimos: Inscripción registral y facultades de recuperación posesoria por la Administración. Y en ese trabajo se encuentra un epígrafe tasativo que dice así: rectificación de la concepción del deslinde administrativo como jus vindicatio, rectificación formal de una posición inicial contraria del autor de hace más de medio siglo. Y dedícame justamente a hacer un análisis diciendo estaba equivocado justamente esta interpretación. Pero no puedo cerrar esta aproximación a una personalidad y obra tan deslumbrante sin al menos aludir al hecho de que toda la obra de Eduardo García de Enterría trasluce e irradia un pensamiento profundamente humanista. Se ha dicho ya con exactitud, por lo que puede bastar, entre otros, dos testimonios especialmente relevantes. La obra jurídica del profesor García de Enterría proclamaría el Comité Científico de la Universidad de Florencia, es un punto de referencia cultural, en particular para los juristas europeos de las viejas y las nuevas generaciones. Y también Alejandro Nieto, uno de sus primeros discípulos, el gran Alejandro Nieto, lo ha expresado también con precisión. El maestro era mucho más que un jurista y su ejemplo es el mejor legado que nos ha dejado. Estar siempre y a todo abierto. Si no sonara a herejía, yo me atrevería a llamarle humanista en el sentido clásico, ya olvidado, del término mejor que jurista. Estas son cualidades que no suelen darse en los héroes, en los poderosos, en los triunfadores, pero que caracterizan a los maestros cabalmente porque son hombres. Pues bien, esa condición de humanista que le caracteriza me lleva a una última afirmación. Aun a riesgo de simplificar en exceso, tengo para mí que el valor y significado profundo de toda la obra de García de Enterría es más que cualquier otra cosa la expresión más nítida y rotunda de una forma de hacer y de vivir el derecho, siempre presidida por la rectitud, la entrega y el empeño pleno en perseguir el triunfo de los valores de la libertad y la justicia, desde la íntima convicción de que sin el derecho no hay alternativa posible. Por eso, más aún, dados los tiempos que corren, al menos en España, de creciente relativismo y de una preocupante desvalorización del papel y de la función que ha de cumplir el derecho, el ejemplo que irradia toda su obra y la vida del maestro, creo que nunca dejará de vincularnos en nuestro oficio de juristas. Como él mismo dijera, no dejará de comprometernos en el ejercicio y cumplimiento de ese papel
bastante más modesto y oscuro que a los juristas nos corresponde. Y ese papel no es otro que el de luchar siempre por el derecho, o lo que es lo mismo, el de servir a los hombres, a todos los hombres y a cada uno de ellos. Muchísimas gracias, obrigado por su paciencia y atención.